tal? ¿Cómo están esta mañana? Es interesante, ¿no? Estar comenzando un nuevo año y me surge una duda. ¿Cuántos de ustedes comenzaron este 2025 con nuevos propósitos o con propósitos de año nuevo? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? ¿Que lo pensaron, los escribieron? ¿O ya quedó es una práctica ya sobrevalorada esto de hacer propósitos de año nuevo? Creo que hay algunos que se tomaron el tiempo para hacerlo y siempre enero es un mes que se presta para hacer esto. Y la pregunta sería, después de pensar en tus propósitos de año nuevo o aquellos que alguna vez hicimos nuestra lista de propósitos de año nuevo, la pregunta sería, ¿cómo les va con eso? ¿Podrías decir que al terminar el 2024 se cumplieron esos propósitos que hiciste al principio? ¿Sí? Déjenme decirles que si su respuesta es positiva, son bien afortunados y realmente déjenme felicitarlos porque en estos días pensaba en esto y leí un artículo. Según este artículo, me pareció un poco exagerado, pero según este artículo decía que 40 millones de personas hicieron esta encuesta y alrededor del mundo 40 millones de personas no cumplen sus propósitos de año nuevo. De hecho, la estadística de este estudio sacó que para el segundo viernes de enero ya todos habían dejado sus propósitos que habían hecho al principio de año. Lo cual quiere decir que a estas alturas, si algunos de estas personas estuvieran aquí a estas alturas, este viernes pasado fue el segundo del año, entonces muchos de nosotros ya dejamos atrás esos propósitos. Y entonces se vuelve interesante porque, ¿sabes? Es una realidad. Otra vez, para la mayoría de las personas, nuestros propósitos de año nuevo no se cumplen al final. Y tenemos esa buena intención de hacer el cambio, tenemos toda la motivación para hacerlo, queremos hacer grandes cambios en nuestra vida, pero al final del año pesamos más de lo que pensamos que íbamos a pesar, ¿no es cierto? Gastamos más dinero de lo que dijimos que no íbamos a gastar y estamos más endeudados que el año anterior. No pudimos cumplir aquel deseo de leer la Biblia todos los días, por ejemplo, y se termina el año y no es cierto que leíste la Biblia todos los días, porque aun cuando fue tu propósito y tenías todas las ganas para hacerlo, entonces, ¿sabes? La verdad es que la mayoría de las personas nos quedamos en medio si bien nos va, o algunos ni siquiera logramos a cumplir esos propósitos que nos hicimos. Y entonces, ¿sabes? Esto me parece interesante y quiero hablarte acerca de esto porque hay una realidad en medio de la vida de los seguidores de Jesús. Si eres un seguidor de Jesús, si eres un creyente, si le has entregado tu vida a Cristo, hay una realidad en medio de nuestras vidas como cristianos, como discípulos, y la realidad es de que hay muchas áreas en nuestras vidas que todavía tienen que cambiar. Mira, es muy fácil pensar que porque somos cristianos somos perfectos, que porque somos cristianos, porque somos discípulos de Jesús, la vida va perfecta para los discípulos de Jesús, y desgraciadamente es una de las mayores quejas que las personas tienen acerca de los cristianos. Y piensan que, es que él dice que es cristiano, pero yo lo he visto decir malas palabras, yo lo he visto hacer esto y el otro que está mal, lo he visto pedir prestado y no pagar. ¿Has escuchado esto? Ese es el punto. ¿Sabes? La verdad es que a veces como discípulos de Jesús nos cegamos ante esta realidad de que como seguidores de Jesús hay áreas en nuestras vidas que tienen que cambiar. No somos perfectos. Y la otra realidad es de que muchos de nosotros tenemos ese deseo en nuestro corazón. Tenemos ese anhelo de cambiar. Y por eso cuando comienza un año, se vuelve un tiempo muy especial para pensar en esas áreas, en esos hábitos que tú y yo pudiéramos cambiar para ser mejores en nuestra vida, para ser mejores discípulos de Jesús. Y sabes, otra vez, felicidades a los que cumplen sus propósitos de año nuevo. Todo mi respeto para ustedes, pero hay una realidad, y la realidad de las personas que conozco y en mi propia vida, sabes, la verdad es que
no todos esos propósitos se cumplen. Y si tú estás aquí esta mañana y te identificas con esto y puedes decir, bueno, yo soy de esa estadística de los 40 millones que al segundo viernes de enero ya renuncié a mis propósitos de año nuevo. Y tenías toda la estrategia y tenías toda la motivación. Y mira, me da risa, pero me da risa porque es real. Nos preparamos y compramos esa ropa para gimnasio, ¿no es cierto? Compras la ropa deportiva, te compras esos tenis para correr, pero nunca saliste a correr en todo el año, nunca fuiste al gimnasio. Algunos pagamos el gimnasio, pero no vamos, y entonces es frustrante. No sé si tú puedas identificarte un poco con eso, pero cuando lo pienso, para mí es frustrante y llega al punto de abrir mi corazón contigo y decirte, y es hasta vergonzoso decirlo. Otra vez, nos da risa, pero al final yo sé que siempre va a quedar en nuestro corazón ese sentimiento de fracaso, ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de vergüenza de decir, pude haber hecho esto. Ese deseo, ese propósito de leer un libro al mes y no leíste nada al final. Esos grandes propósitos y te preparaste y compraste los libros y compraste aquellas cosas, pero no cambiaste. Hasta compraste la Biblia nueva para leerla todo el año, pero nunca la tomaste en el año. ¿Sabes? La verdad es de que muchas personas nos podemos sentir así, y la buena noticia para ti y para mí es de que, ¿sabes? No estamos solos. Si te sientes así, si eres de esas personas que se prometen hacer cambios, pero nunca suceden esos cambios en su vida, y te sientes frustrado y has llegado al punto de decir, bueno, pues ya mejor ni para qué hacer propósitos de año nuevo. ¿Sabes? La buena noticia es que no estamos solos, y no me estoy refiriendo a los 40 millones de personas que no lo hacen. No te estoy diciendo, no estás solo porque hay 3.999.000 personas junto contigo. No, ¿sabes? No estás solo porque en realidad hay un poder en medio de nuestras vidas que Dios puede obrar en ti y en mí. Lo más asombroso para mí fue recordar estas palabras de un hombre extraordinario de la Biblia. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Sembró muchas iglesias y si tienes tiempo en la iglesia sabes de quién estoy hablando. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y este hombre tan genial, este hombre tan extraordinario, allá en Romanos capítulo 7, en el versículo 15, nota sus palabras. Él escribe y dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y otra vez, es el apóstol Pablo, es alguien grandioso, y él está diciendo, no entiendo qué me pasa. No sé qué sucede conmigo. Lo que quiero hacer, no lo hago, y hago lo que aborrezco. Luego, en el versículo 18 de ahí mismo del capítulo 7 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. No sé si puedes notar esa actitud del apóstol. Otra vez, no estamos hablando de cualquier cristiano, es el apóstol Pablo, y está diciendo, lo que quiero hacer el bien y no lo hago. Lo que habita en mí no es el bien, y no puedo hacer lo que yo quiero. Y luego en el versículo 24, nota el clamor del apóstol, y él dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, está preguntándose, ¿por qué todos esos cambios que quiero hacer en mi vida? ¿Por qué esas cosas buenas que quiero hacer no pueden suceder? ¿Por qué no pasan? Y él se siente frustrado, y por eso dice, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este tiempo, de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién me va a librar de esta cultura llena de pecado, de esta cultura llena de situaciones contrarias para hacer lo correcto en nuestras vidas? Y entonces, sabes, no sé tú, pero me identifico con el apóstol. Y una de las cosas que me sorprenden es, otra vez, no estamos hablando de cualquier persona.
Él es el apóstol Pablo, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, sembró cientos de iglesias, entrenó a cientos de líderes en medio de su ministerio, y él está abriendo su corazón y diciendo: en mi vida también sucede esto. Hay cosas que quiero hacer, establezco metas, hago compromisos, compro esa ropa deportiva, pago esa membresía, compro ese libro para leer, pero al final no lo hago. Y la cosa es de que, ¿sabes? Cuando pienso en estas cosas que pasan en nuestra vida, me parece que la mayoría de nosotros en nuestra vida tenemos las estrategias adecuadas. Es decir, tenemos la motivación, tenemos las intenciones, tenemos el deseo, hacemos el plan, pero luego las cosas no salen. Me parece que porque establecemos una estrategia que está equivocada. Y por las siguientes semanas quisiera invitarte a pensar en estas áreas que Dios quiere cambiar en tu vida y en mi vida. Yo quiero compartir contigo y comenzar esta nueva serie de mensajes basada en un libro del pastor Craig Rochelle. Él ha estado varios años en la cumbre. Si has venido a la cumbre, lo has escuchado compartir en la cumbre. Este año no será la excepción, estará ahí. Y él escribió este libro hace algunos años atrás. El libro se llama así: El poder para cambiar, y domina los hábitos que más importan. Él escribió este libro hace tiempo atrás, y entonces él habla en este libro cómo la palabra del Señor puede cambiar y cómo puede transformar nuestras vidas. Y entonces, sabes, es algo que estoy aprendiendo en este tiempo y me pareció importante, me pareció interesante que tú y yo pudiéramos hablar de eso, porque otra vez, a veces pensaríamos que hablar de esto en la iglesia es hablar de superación personal y hablar simplemente de cosas humanas, pero la verdad es de que, ¿sabes? La Biblia, la palabra de Dios nos muestra las formas en que realmente tú y yo podemos cambiar. La cosa es que la ciencia habla de esto y confirma estas cosas. Se levantan escritores por ahí en los últimos años, Los hábitos atómicos, un libro súper famoso, y la gente se volvió loca con esto, pero al final, si ves esos principios que esta gente habla, son principios que están en la Biblia, son principios que Dios estableció hace muchos años atrás, y esto es extraordinario. Quisiera presentarte a este Dios de la palabra de Dios, que emanan en medio de la sabiduría de Dios, en esas áreas tan prácticas para ti y para mí, de cómo podemos cambiar. Y otra vez, ¿sabes? Porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida de domingos y de religión y de simple apariencia. La vida cristiana es una relación con Cristo que transforma, que cambia y que se deja ver a ese Dios en medio de cómo tú y yo vivimos, en medio de nuestros hábitos, en medio de cómo nos conducimos. Y entonces, ¿sabes? Por las próximas semanas me gustaría que tú y yo habláramos acerca de esto. Mira, todo el punto de este libro, y si te gusta leer, puedes buscar este libro, El poder para cambiar, de Craig Rochelle, y si te gusta leer, léelo, y creo que vas a poder entender un poco más de lo que estaremos hablando estas semanas. Pero si no tienes la oportunidad, mira, todo este libro trata acerca de esos cambios reales en la vida, y todo este libro se basa en esta realidad, ¿sabes? Los cambios reales, el cambio real en la vida de las personas no es una modificación de conducta. No se trata simplemente de cambiar cosas externas. El verdadero cambio es una transformación espiritual. Es algo que nace de dentro hacia afuera. Y es lo que Dios hace, y eso es lo que Dios ha hecho a través de la cruz, a través del evangelio. Eso es lo que predicamos. Él nos cambia, nos transforma desde adentro. Pero lamentablemente muchas veces nuestras vidas no reflejan, no experimentan estos cambios reales, y luchamos solamente con cambios, con esas modificaciones de comportamiento externo. La cosa es de que, ¿sabes? Si no permitimos que Dios cambie desde dentro,
si no permitimos que Dios transforme desde lo profundo de nuestro espíritu, la realidad es que esos malos hábitos van a volver. Porque el verdadero cambio, este es el mensaje del pastor Groeschel en este libro, el verdadero cambio es una transformación espiritual. Por eso el apóstol Pablo escribía ahí en Romanos 7, en el versículo 15, no entiendo qué me pasa, no sé por qué. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Cuando él en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Él dice, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el punto es que, ¿sabes? El apóstol Pablo entendía que no se trataba de su esfuerzo, no se trataba de su sabiduría, no se trataba de un cambio de conducta. Se trataba del poder de Dios en medio de él. Lo que podía cambiar su conducta, lo que podía cambiar su vida era ese poder de Dios en medio de su vida. Y entonces, ¿sabes? Me parece que como discípulos de Jesús, muchos de nosotros, hay áreas en nuestra vida que tienen que cambiar. No lo podemos negar. Hay áreas en tu vida y en mi vida que tienen que cambiar. Tal vez te has esforzado mucho por cambiarlas, pero no se ha dado ese cambio y seguramente es porque has seguido la estrategia equivocada. Mira, me refiero a esto. Otro escritor, Jerry Bright, es un escritor cristiano y él lo explica de esta manera. Él explica 3 ideas de cómo la mayoría de los creyentes enfrentamos cambiar esas cosas, esos hábitos, esas situaciones en nuestra vida. Y él habla de estas 3 cosas, estas 3 mentalidades que como discípulos de Jesús tenemos en medio de tratar de cambiar cosas. Y en medio de estas 3 ideas, 2 son incorrectas y una es la correcta, ¿no? Como siempre. Y él, a resumidas cuentas, dice esto, mira, la primer mentalidad que las personas tienen como creyentes o tenemos es que cuando hablamos de un cambio real en la vida, la mentalidad es, todo depende de Dios. Todo comienza con Dios. Pero en segundo lugar, estoy yo. Este es el punto. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy resumida lo que este escritor dice. Dice, es cuando tú te das cuenta que Dios es el que comienza las cosas en tu vida. Y es cierto. Sabes, la Biblia es muy clara y Dios dice que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Recuerdas? Es Dios quien trae esa vida nueva a nosotros. Es Dios quien tomó la iniciativa con su gracia para cambiarnos. Él nos salva y nos saca de las tinieblas a la luz y somos una nueva persona y Dios hace esta obra extraordinaria de traernos a ser parte de su familia. Y tú y yo, si eres un seguidor de Jesús, lo entiendes. Dios lo hace, Dios comienza la obra en nosotros y entonces, ¿sabes? Dios nos ha dado una nueva vida. Dios tiene propósitos extraordinarios para nosotros. Él ganó en la cruz del Calvario una vida extraordinaria para ti, para mí. Pero con esta forma de pensar es que Dios comenzó a hacer toda esa obra en ti y en mí. Dios puso su espíritu en nosotros, Dios trae todo este nuevo plan para nuestras vidas, pero hay un momento en que es como si Dios hiciera un lado y dijera, buena suerte, yo ya hice mi parte, ahora te toca a ti. Y muchos pensamos esto, decir, bueno, Dios ya hizo su obra en mí, ahora lo que sigue es que yo me esfuerce. Dios ya me dio una nueva vida en Cristo, Dios ya hizo su parte, Dios ya tiene planes, Dios ya puso, ya determinó esas buenas obras para que simplemente caminara en ellas. Ya todo depende de mí. Y sabes, esta forma de pensar lleva a las personas, nos lleva a nosotros a considerar que sí, Dios comenzó esto, pero al final depende de nuestro esfuerzo. Y entonces es esta idea de decir,
Estoy tratando. Sí, ya Dios me cambió, Dios me dio una nueva vida, pero sigo tratando con mi mal carácter. Sigo tratando de no gritarle a mis hijos y no pelearme con mi esposo. Sí, Dios me rescató, pero sigo tratando de no decir malas palabras. Me estoy esforzando y estoy en ese proceso. Y entonces sí, Dios ya trajo un cambio a mi vida, pero estoy tratando. Es decir, esta idea, esta mentalidad de decir, Dios hizo su parte, pero si va a haber cambios en mi vida, depende de mí. La segunda idea, obviamente, esta es una idea incorrecta. ¿Sabes? La verdad es de que, otra vez, según el apóstol Pablo, no depende de nosotros. No es Dios hace una parte y tú comienzas a hacer la otra. La segunda idea es todo lo contrario, es Dios, no soy yo. Es esta mentalidad de decir, bueno, todo depende de Dios, mientras la primera mentalidad tiene que ver con nuestro esfuerzo personal. Esta segunda idea tiene que ver con el hecho de dejárselo todo a Dios, es transferir toda la responsabilidad a Dios y decir, bueno, si Dios tiene una nueva vida para mí, entonces depende de Dios que yo cambie. Si no he cambiado es porque tal vez no es mi tiempo para cambiar. ¿Has escuchado eso? Dios tiene tiempos para cada persona. Y entonces el cambio va a venir cuando sea el tiempo de Dios. Y entonces en el tiempo de Dios dejaré de decir malas palabras. En el tiempo de Dios entonces me volveré más tranquilo y no me voy a enojar y voy a hacer las cosas correctas. Traslada toda la responsabilidad a Dios. Esta idea, ¿no? Es decir, quiero pasar más tiempo con Dios. Quiero acercarme más a Dios. Pero resulta que en los últimos 10 años no has tomado tu Biblia para buscar al Señor en lo íntimo de tu casa. Y si hay algo mejor que hacer, dejas de venir a la iglesia. Y luego al final te preguntas, pues no sé, como que no siento a Dios. Como que, pues a lo mejor, y falta algo que Dios haga en mí. Esta mentalidad de todo depende de Dios. No sé, no soy yo, es Dios quien tiene el poder, es Dios quien cambia y entonces, pues, toda la responsabilidad para Dios. Y otra vez, ¿sabes? El punto con esta forma de pensar es que muchos de nosotros nos estancamos aquí. Seguimos nuestra vida pensando en que Dios algún día nos va a tocar y vamos a cambiar. Algún día va a pasar algo extraordinario y entonces vamos a dejar ese hábito que es pecaminoso. En algún momento, en una predicación, en algún retiro, algo va a suceder por la mano de Dios y vamos a comenzar a hacer lo correcto. Pero entre tanto, pues bueno, mientras Dios no haga eso, entonces yo puedo seguir con mi vida como la estoy viviendo. Y obviamente esto es incorrecto. La tercera forma que este escritor dice, y es la correcta, es que, ¿sabes? El punto es que no se trata de que sea Dios y no yo. Que sea Dios y luego estás tú. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que la forma correcta de cambiar es Dios a través de nosotros. Y otra vez, no es una modificación de conducta, es una transformación espiritual. Cuando es Dios obrando, cuando es Dios en medio de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo decía eso, no sé qué me pasa, quiero cambiar, pero no puedo. Al final, él reconoce que se trata de Dios en él. Mira, ya en Primera de Corintios, capítulo 15, me parece que el apóstol extiende esta idea. En el versículo 9 del capítulo 15 de Primera de Corintios, me sorprende otra vez como Pablo entiende esta verdad y ojalá tú y yo podamos entenderlo. Escribe el apóstol y dice, a decir verdad,
yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y nota la humildad del apóstol. Otra vez, él es uno de los más importantes. Y él dice, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y mira, otra vez, entiende el contexto de las palabras del apóstol. El apóstol está diciendo, yo soy el menor de los apóstoles, pero en medio de la práctica, él es el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Él es el que sembró más iglesias que cualquier apóstol. Él es el más referenciado en nuestros púlpitos hoy en día. Y él dice, soy el menor. Él está diciendo, al final, en medio de mis calificaciones o de mis talentos, soy el menor de todos. No soy tan bueno al final. Al final, en medio de todo lo que he hecho, soy el más pequeño. Me encanta la humildad del apóstol. Y él dice, no merezco ni siquiera ser llamado apóstol. Llega a este punto y él dice, porque perseguía a la iglesia. Y obviamente, si conoces la historia, el apóstol Pablo, antes de encontrarse con Cristo, fue un perseguidor de la iglesia. Me parece que mientras él está escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, él está recordando y pensando aquellos cristianos que él mató, que él ordenó que les quitaran la vida, a todos los cristianos que él golpeó. Y por eso él llega a esta conclusión de decir, ni siquiera merezco ser llamado apóstol por lo que hice. Yo maté gente, yo golpeé personas. Pero nota sus palabras y él dice, pero es la gracia, la misericordia de Dios en mí. No hay algo en mi vida que tenga valor en medio de lo extraordinario ministerio que pudo haber desarrollado. Él dice, pero no soy yo, es Dios a través de mí, es su gracia a través de mí. Y sabes, este es el punto importante para mí, y es entender que, sabes, la misma gracia que nos salva es la misma gracia que puede transformar y cambiar los hábitos más comunes en tu vida y en mi vida. Y lo hemos olvidado. Hemos olvidado y hablamos de la gracia que cambia y que transforma la vida. Y hablamos de ese enorme poder de Dios para quitar el pecado y transformar nuestras vidas y darnos una nueva vida en Él. Pero sabes, la misma gracia que nos salva es la misma gracia que puede transformar cualquier hábito en tu vida y en mi vida que necesita ser cambiado. Aquellas áreas en nuestras vidas que tienen que ser modificadas, y por eso el apóstol Pablo está diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él dice, la gracia de Dios no fue en vano. A esto se refiere. Qué extraordinario. Él dice, pero mira, la gracia de Dios, su salvación, su obra en la cruz, no fue en vano. Y por eso el apóstol puede escribir y decir, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Y qué interesante. Él está diciendo, soy el menor. No merezco ni siquiera ser apóstol porque perseguí a la iglesia. Pero él añade y dice, sin embargo, yo trabajé más que cualquiera de los apóstoles. Y es una realidad. Sabes, me parece que el apóstol dejó muy en claro en su ministerio. Él se entregó. Él invirtió todo lo que había en él para que el evangelio pudiera correr. El llamado que Dios le dio, ir y predicar a los gentiles, lo cumplió con todo.
Simplemente necesitas ver la historia del apóstol para ver todo lo que él estaba comprometido, y seguramente era una persona disciplinada y fuera el primero que se levantaba y el que se acostaba más tarde, era el que más estudiaba y el que más tiempo pasaba con Dios, y era el que más líderes pudo levantar, y era aquel que predicó con tanta pasión y tanta sabiduría de parte de Dios por el tiempo que pasó con Dios. Y predicó con valentía y sin temor. Y sabes, lo golpearon una y otra vez. Y si ves su testimonio del apóstol, verás que una y otra vez fue azotado. Y él regresaba otra vez a hacer lo mismo y volvía a predicar y volvía a sembrar iglesias. En una ocasión naufragó y estuvo en el mar. Y cuando llegaron a tierra firme preparando una fogata, una serpiente lo mordió. Fue perseguido una y otra vez. Lo golpearon en una ocasión que lo dieron por muerto. Lo dejaron tirado pensando que se había muerto, lo apedrearon. Y el apóstol volvía otra vez a su ministerio y a hacerlo. Y sabes, creo que cuando él dice trabaje más duro que todos ellos, está en lo correcto. Pero nuevamente nota su énfasis, pero dice, pero no era yo. Pero no soy yo. Es la gracia de Dios en mí. No soy tan bueno. En medio de todo este gran testimonio, el apóstol llegaba a esta conclusión. Mira, no soy tan bueno. No se trataba de mi disciplina, no se trataba de mi esfuerzo. Y pude lograr algo simplemente por la gracia de Dios en mí. Lo que estoy aprendiendo este tiempo es que, ¿sabes? La misma gracia que te salva es la misma gracia que te transforma y te cambia en medio de la vida. El apóstol lo entendió. ¿Sabes? De esto se trata. Los cambios, las transformaciones espirituales que Dios hace. Es Dios a través de ti. Es Dios a través de mí. Y déjame terminar con algo práctico, porque la pregunta es, ¿y cómo se ve eso en mi vida? ¿Cómo se ve eso? Este lunes que quiera comerme 3 paquetes de papitas, aunque sé que estoy pasado de peso. ¿Cómo se ve eso en mi vida, en esa área que quiero cambiar y que no he cambiado? Déjame resumirlo muy rápido. ¿Sabes? Para que exista un cambio o una transformación espiritual. Pon mucha atención porque hay mucha sabiduría en esto, ¿sabes? Para que haya un cambio, una transformación espiritual, tiene que ser espiritual. ¿Entendieron? Sí, de claro. Te lo explico, pero la verdad es que es muy claro. Si quieres una transformación espiritual, un cambio profundo espiritual, tiene que ser espiritual. Y entonces, mira, lo que estoy aprendiendo en este tiempo es que los cambios en nuestra vida, esos hábitos que tú y yo te necesitamos cambiar, esas áreas que tienen que ser transformadas, tienen que ser empoderadas, tienen que ser guiadas por el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. No se trata de tu fuerza de voluntad, no se trata de animarte a que te esfuerces más. Se trata de que Dios obre a través de ti. Y entonces este es el punto, ¿cómo volvemos esos cambios en nuestras vidas espirituales? Mira, es sencillo. Tomemos el ejemplo más clásico de la mayoría de las personas y tiene que ver con el bajar de peso, ¿no es cierto? Me parece que estaría en el top número 5 de los propósitos de Año Nuevo, bajar de peso. Y cuando tú estableces un propósito de Año Nuevo, tienes un porqué y un cómo, ¿no es cierto? Y entonces estableces tu por qué. ¿Por qué quieres bajar de peso? Y si eres muy humilde vas a decir, por salud. Necesito bajar por salud.
Pero en el fondo tú sabes que quieres verte bien, que quieres volverte a poner esa ropa cuando tenías 15 años. Quieres volver a lucir bien, quieres que las personas te vean bien, pero diremos que quiero bajar por salud. Tienes tu por qué. Y luego tienes tu cómo. ¿Cómo lo vas a lograr? Y la mayoría de nosotros lo que hacemos es preguntarle a ese amigo que parece que la dieta le funcionó y es, ¿qué estás haciendo? Y entonces adoptas una dieta que ni siquiera te la hicieron a ti, que no es buena idea, pero dices, voy a hacer lo que él está haciendo. Entonces tienes tu por qué quieres bajar de peso, y tienes tu cómo. Bueno, voy a hacer la dieta que fulano de tal está haciendo y voy a ir a caminar. Tienes tu estrategia. Y así se establecen los propósitos de Año Nuevo, ¿no es cierto? Mi sugerencia es que para que eso se vuelva espiritual, tienes que tener un porqué espiritual. Y sabes, el porqué espiritual no es otra cosa más en que entender el propósito de Dios para tu vida. Entonces, tomando este mismo ejemplo de bajar de peso, sabes, el porqué espiritual tendría que ver cuál es el propósito de Dios para tu vida. En esa área, sabes, el propósito de Dios para nuestras vidas es que tú y yo entendamos que nuestro cuerpo es el templo, es la morada del Espíritu Santo. Entonces el por qué ya no se trata de verme bien o de tener buena salud, se trata de una forma en que puedo honrar a Dios. Tienes tu por qué. Y el cómo vas a lograr eso, tiene que ver entonces con ese poder que Dios puede hacer en ti. El cómo espiritual sería, Dios, quiero honrarte con mi cuerpo. No se trata de mi disciplina. No se trata de mi esfuerzo. Se trata que tú tienes el poder para actuar en mí y de honrarte con algo tan sencillo como es mi cuerpo. Y entonces comienzas una dependencia de Dios en esa área. Y otra vez, ¿sabes? Esto aplica para cualquier cosa. Tal vez tienes que dejar una adicción en tu vida. Tal vez tienes que ser más organizado. Tal vez quieres pasar más tiempo con Dios. Tal vez quieres orar con tu esposo. Entonces podrías tomar cualquiera de estas cosas. Quieres dejar una adicción en tu vida. ¿Por qué no tendría que ser? Simplemente por moralidad. El por qué tendría que ser que Dios no planeó que tú y yo fuéramos esclavos del pecado. El propósito de Dios para tu vida es que vivas libre del pecado. Y entonces, el cómo sería, Dios, puedo vencer esa adicción, porque tú en la cruz compraste una libertad para mí. Y entonces tienes un porqué y un cómo espiritual. Tal vez tienes que ser más organizado. Y entonces, ¿cuál sería tu porqué espiritual? Tenemos un Dios de orden, un Dios que hace todo ordenadamente, y entonces una forma de honrar a Dios es, Dios, entiendo que te represento, que busco ser como tú, y si tú eres un Dios ordenado, no tengo por qué ser desordenado en mi vida. Entonces el cómo es permitir que Dios obre en tu vida, en esas áreas, y así pudiéramos ir en cualquier sentido. Miren lo que los músicos pasan. Déjame decirte qué es lo que implica para mí, y otra vez ojalá y sea algo práctico para tu vida en estos días. El propósito en el cual quiero trabajar este año, este 2025 para mí, tiene que ver con la disciplina. Y la realidad
es que es algo con lo que lucho. No soy disciplinado. Mi naturaleza pecaminosa no es nada disciplinada. Eso quiere decir que, ¿sabes? Me gusta comer lo que me gusta. Y no tengo la disciplina para decir que no a muchas cosas. ¿Sabes? Me gusta dormir más. Soy perezoso. Y la disciplina de levantarme temprano es algo con lo que lucho. Y no soy muy disciplinado para comenzar cosas y terminarlas. Puedo comenzar algo con mucho ánimo, pero luego no tengo la disciplina para continuar. Por eso comencé a leer este libro, porque es algo en mi corazón decir, ¿por qué no puedo cambiar eso? ¿Por qué no puedo cambiarlo? ¿Por qué no puedo ser disciplinado? Entonces, ¿sabes esto para mí? ¿Y por qué espiritual? De decir, ¿cómo voy a ser disciplinado este 2025? ¿Cómo lo vuelvo espiritual? Y para mí implica que, ¿sabes? Entiendo, creo que Dios tiene el poder. El poder de Dios es más grande que mis malos hábitos y mi indisciplina. Creo que el poder de Dios, que su gracia que me salvó, es la misma que me puede cambiar. Y entiendo que Dios usa las vidas de las personas que son disciplinadas. No se trata de mi habilidad. Y otra vez quiero ser disciplinado, porque creo que el poder de Dios es más fuerte que los malos deseos en mí. No sé qué implique para ti, pero sabes, también he descubierto que esos malos hábitos en mi vida, la razón por la que no los he dejado y la razón por que las personas no dejamos los malos hábitos en nuestra vida es porque queremos satisfacer una necesidad espiritual basada en otras cosas, menos en la gracia de Dios. ¿Sabes por qué como además? Que quiero satisfacer algo que solo Dios me puede dar. ¿Sabes por qué me gusta ser indisciplinado? Porque eso me escuda de hacer las cosas. Al final, ¿sabes? Hoy quisiera comunicarte que, ¿sabes? Dios tiene el poder para cambiarnos. La pregunta para mí es, ¿cómo crees que se vería el reino de Dios en ti y en mí? Jesús enseñó a orar a sus discípulos y nos enseñó a nosotros. Y Él comenzó con esta plegaria. Padre nuestro, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y mi pregunta es, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo se vería la voluntad de Dios en medio de cada área de tu vida? ¿Cómo se vería el reino de Dios en medio de esas áreas de nuestra vida? ¿No seríamos cambiados y transformados? El reino de Dios no se vería de una forma distinta en nuestro andar diario. Mi pregunta para mí es, ¿cómo se ve la voluntad de Dios en mi vida? En esa área. La voluntad de Dios para mí es que aprenda la disciplina, porque la disciplina es buena. Y entiendo que el reino de Dios en mi vida, en esta área, se vería manifestando el poder de Dios, volviéndome una persona más disciplinada, no por mis fuerzas, no por mi habilidad, no por mi fuerza de voluntad. Y créeme que tengo años luchando con eso. Pero hoy me parece que juntos podemos entenderlo, y entonces quiero invitarte a que te pongas de pie y que mientras entonamos este canto que habla de esto, de ese reino, de esa voluntad de Dios
en medio de nuestras vidas. Pienses en esa área que Dios necesita cambiar en ti, en esa área que Dios quiere transformar en ti. Y entonces, mientras cantamos, ¿por qué no le dices ahí en tu corazón: Dios, ayúdame a cambiar y a tener esta transformación espiritual en medio de mi vida? Y en las siguientes semanas seguiremos hablando de esto.